Mi nombre es Ana Abramowski, soy de Argentina, soy de Flaxo, soy de Argentina, que es la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales. Hola, soy Dorsa Fahami, estudio en Teachers College en la Facultad de Currículo y Enseñanza y estoy haciendo mi doctorado acá en Teachers College. En este conjunto de conceptos, cuerpos y estéticas en el campo educativo, trabajo una dimensión que no está dicha expresamente, pero que está como omnipresente, que es el tema de los afectos. Lo afectivo es una dimensión bastante huidiza, está presente, se la invoca, se la reclama, se la celebra, se dice que no puede no estar, pero al mismo tiempo muchas veces no se define mucho qué es y bueno, me interesa mucho escuchar qué pasa cuando se invoca la dimensión afectiva, sensible en estos temas. Yo me enfoco principalmente en la educación bilingüe, entonces pensando en español e inglés en los colegios, cuál es el conocimiento que valoramos en los colegios y cuál es el conocimiento que no valoramos. Para mí lo importante es entender dónde las personas más fuera del conocimiento valorado en la educación, donde sí están buscando su conocimiento, y encuentro que si nos enfocamos solamente en qué es lo que no estamos haciendo o diciendo en los colegios, no, nos estamos olvidando de que las personas al final sí son agentes y sí buscan el conocimiento por diferentes redes, la cultura pop, las redes sociales, y eso es lo que más me fascina. Me interesa mucho estudiar estos temas teóricamente. Muchas veces lo afectivo es como una dimensión omnipresente. Se da, su sentido parece tácito, parece obvio, evidente. Y creo que ahí hay un problema, que es depositar cierta autenticidad en el sentir. Y a veces me preocupa un poco esa omnipresencia vinculada a la época. Porque, bueno, lo afectivo atraviesa lo escolar, atraviesa las prácticas, atraviesa la enseñanza. Pero también vivimos en una época muy emocionalizada, muy afectivizada, donde pareciera que en lo afectivo está dado el criterio de verdad. Creo que hay una suerte de sentido instalado respecto de la escuela ha sido prioritariamente intelectual, ha valorizado la razón y ha dejado por fuera los cuerpos, las estéticas, las sensibilidades. Y cuando vamos a la historia, encontramos que esto no es tan lineal, no hubo meramente un silenciamiento de los cuerpos, no hubo un silenciamiento de las sensibilidades, sino que la escuela se ocupó de formar sensibilidades, se ocupó de educar el gusto. Ayer hablamos mucho de cómo vamos a pensar de nuevas maneras en el desarrollo pedagógico, cómo vamos a estar pensando en el currículo que vamos a estar enseñando. Para mí es muy importante ver dónde están aprendiendo los niños que tal vez no se sienten incluidos en el currículo, en las clases. Tenemos que ver cuáles son los espacios que sí existen para ellos. Existen otras maneras, existen otros espacios donde sí pueden buscar una estética o una educación que sí es el espejo que necesitan. Que el evento proyectó hacia muchos lugares y que nos permitió pensar fuera de la escuela, adentro de la escuela, en el pasado y en el presente. Algo que me interesó fue el lugar de los sentidos, los sentidos físicos, los 5 sentidos, bueno, la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Cómo podemos profundizar en los olores, en los sonidos, en los tactos, en los espacios escolares y, bueno, ¿por qué no también en los espacios educativos no escolares? Lo que, llevo rato pensando en esta idea, pero también por ayer, cuál es el rol del profesor en apoyar a traer los conceptos de estética del cuerpo a la sala de clases. Yo creo que muchas personas estaban hablando del rol del currículo, de tener un currículo diverso, y vuelvo a que sí es importante, y el lenguaje que usamos con las niñas, por ejemplo, sí es importante en la sala de clases, pero igual cómo están pensando en el rol de las familias, cómo estamos pensando en el conocimiento que viene de la comunidad.
en conexión con América Latina, yo creo que va a ser muy importante también abrir espacios para hablar de la historia, de cómo nosotros en América Latina hemos excluido a muchos cuerpos racializados. Ayer hablamos mucho de las comunidades indígenas, afrodescendientes, y para mí lo que fue muy interesante ver la diferencia entre un performance que sí fue basado en un conocimiento afrodescendiente y charlas que hablamos teóricamente sobre esos saberes. El evento también tiene un subtítulo que habla de nuevos rumbos, de límites, de retos. Y me parece que también hay algo de pensar desde la historia un poco más estas temáticas. ¿Qué pasa con las nuevas estéticas que surgen por fuera de la escuela? Cómo dialoga esa escuela con estos emergentes. Me parece que tenemos que seguir pensando hacia adelante con la historia.